Al grano. Cito al filósofo revolucionario francés, por supuesto no santo de mi devoción, pero en esta ocasión sus palabras aplican perfectamente a lo que ocurre en mi querido México. Pierre Proudhon dice: ser gobernado actualmente es ser inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, controlado, desestimado, oprimido, censurado, ordenado por seres que no tienen ni el título, ni la ciencia, ni la virtud. Cualquier parecido con lo que hoy ocurre a México en garras del Pejelopostli no es mera coincidencia. ¿Por qué? Pues porque este Pejelopostli es fiel heredero del antiquísimo y milenario sionismo, que tiene una de sus explosiones históricas más reconocidas en la Revolución Francesa y desde luego en la Revolución Mexicana, o azteca, como le llamo yo. Consideremos lo siguiente a la luz de los hechos. No voy a proferir un solo adjetivo calificativo, salvo el sustantivo Güey Tlatoani, Gran Tlatoani, Pejelopostli, Manuel Andrés López Obrador, que quiero transmitirles hoy una reflexión basada en datos. A la vez, en unos minutos más, una muy honda reflexión que nunca antes había hecho sobre la verdadera ideología de este tirano. México no era perfecto, de ninguna manera, ni un paraíso. Desde 1928, bajo las garras del PRI y del PAN, en cierta forma también, y del PRD, México podría haber sido calificado pues como neoliberal. Y aquí hago alusión al autor de estas palabras, Enrique Vargas del Villar, mi presidente municipal, a quien admiro y respeto, y lástima que no se pueda reelegir según las cosas actuales, quien a través de su cuenta en Twitter estructuró el siguiente hilo para abordar lo que realmente actualmente vive México. Quiero, dice Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, quiero un México neoliberal. Pues yo también. ¿Por qué? Porque teníamos medicinas, seguro popular, guarderías, refugios para mujeres, comedores comunitarios. México combatía al narcotráfico, no pedía respetar sus derechos, no pedía que las abuelitas y las mamás los regañaran y los movieran a abrazar el orden, la justicia y el honor, no. México respetaba y honraba a sus fuerzas armadas, no las usaba como trabajadores de obras, como albañiles, ni les exigía someterse a la humillación ante el pueblo bueno y los delincuentes. México tenía instituciones independientes y no secuestradas por oportunistas. México tenía un Instituto Nacional Electoral independiente que te llevó a ti, Pejelopostli, a la presidencia, a la pejidencia. México tenía una oposición política fuerte en las cámaras y no el actual servilismo clientelar. México tenía libertad de expresión y libertad al exigirle al gobernante resultados sin ser blanco de agresiones o amenazas. México era un solo país unido contra un gobierno corrupto. Hoy es un país dividido por el odio de un tirano, unos contra otros. México participaba de relaciones internacionales y era admirado, y para muchos países era un prototipo de cómo hacer muchas de las cosas que aquí se hacían. México participaba dignamente en foros mundiales. México competía en ciencias, tecnología y deportes.
con grandes ventajas en muchos campos de la competición. México tenía un instituto de jóvenes emprendedores. México tenía un avión a la altura de nuestro representante ante el mundo. México tenía una casota fifí para ser ocupada por su gobernante y no un palacio para un emperador. México tenía una prensa casi siempre seria, responsable, y no actores ni lamegarras. México tenía a los delincuentes presos, en su mayoría, y no liberados por amnistía y causando más muertes que nunca. Marzo y abril son los meses en donde se rebasó la cifra diaria de 100 asesinatos debido al narcotráfico y creciendo. México caminaba en vías de desarrollo con un crecimiento sostenido, sustentable y a la par con los Estados Unidos de América. Me repito, no era perfecto, no era un paraíso, pero tenía todo lo que ahora no tiene y funcionaba en México todo lo que hoy no funciona. Bien, pero ¿y todo esto por qué? Durante muchos años, y es de sabios cambiar de opinión, yo atribuí este desastre, que es el México bajo las garras del güey Tlatoani, Pejelopostli, a su locura. Y bueno, tengo que sostener un par de cosas. Una es una corrección, es un viraje hacia atrás, es una, pues no un arrepentimiento, sino una revisión de mi propio pensamiento. Y la otra es una reafirmación. Reafirmo su paranoia. Reafirmo su personalidad psicopática. Y sobre estos dos puntos, me extenderé en su momento en otros videos debidamente. Pero corrijo algo muy importante. No se trata de un oligofrénico, es decir, de un estúpido. No. O de un débil mental. No. No se trata tampoco de un esquizofrénico, aunque sí de un paranoico y de un psicópata. Y en su momento haré las distinciones necesarias sobre estas 4 grandes patologías. ¿Qué es entonces lo que realmente quiero corregir, quiero profundizar y quiero ampliar? Bueno, pues tenemos en realidad un viejo enemigo. Un viejo enemigo, y ese enemigo, personificado hoy en Pejelopostli, se llama marxismo. Sí, señores, el marxismo. Esto nunca lo había explicado. Debo hacer aquí mención a un libro maravilloso y formidable escrito por mi padre, que recientemente he hojeado en medio de este terrible y a la vez maravilloso encierro del que muchos sí estamos disfrutando y aprendiendo cosas invaluables, que se llama Juárez Marxista. Y he descubierto el Mediterráneo o el hilo negro, que me lleva a exponer el verdadero pensamiento del güey Tlatoani, del malo. En realidad, Manuel Andrés López Obrador es un marxista de hueso colorado. Pero veamos por qué. Cuando digo marxismo, estoy hablando tanto del comunismo como del socialismo, 2 manifestaciones perversas de la misma ideología malvada, ambas surgidas de milenios atrás, pero concretadas por el luciferino Karl Marx y el no menos luciferino Friedrich Engels en la segunda mitad del siglo XIX. Protegidos, auspiciados, financiados desde luego por el supremo gran Sanedrín sionista. Sanedrín que en línea de sucesión perfecta es el mismo que condenó a Cristo hace casi 2000 años. En verdad, el comunismo no es más que un socialismo con esteroides. Los dos son uno mismo, uno en el mismo marxismo. Y no importa si es color de rosita, como en algunos países de la Tierra, o si es rojo profundo sangre, como lo es actualmente en Venezuela, como lo fue en Cuba y todavía en gran parte lo es,
pero sobre todo como lo fue en la Unión Soviética y en Europa del Este. Pero el marxismo, dice mi padre, no es nada nuevo. Mi padre pues desnuda a Juárez en su formidable libro Juárez marxista, que nos sirve de maravilla para entender por qué el Pejelopostli ha elevado al traidor y tirano ídolo zapoteca a la categoría de alter ego, que según él gobierna desde el interior de su cabeza. Sí, yo digo hueca y de corazón de dragón. Es solo una manifestación moderna, el marxismo, de la misma religión gnóstica de antaño. Religión en la que se cree que el hombre es inherentemente bueno y que el mundo material es inherentemente malo. Para obtener la utopía, dice el marxismo, el hombre debe superar el mundo material mediante el desapego personal y social de todas las cosas materiales. El marxismo, pues, ama tanto a los pobres que los multiplica. Por eso el Pejelopostli se opone al salvamento de las empresas y de la economía de mercado. Bien, no es que sea un estúpido, es que eso es lo que quiere. Y lo quiere lúcidamente, malévolamente, no torpemente, astutamente. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón, su mente es una mente marxistas, de mente y corazón marxista. El marxismo, socialismo y comunismo, de todos los espectros desde el rosa hasta el rojo profundo, es solo un intento actualmente posmoderno de lograr esto, usando el ateísmo, las ciencias sociales y la coerción económica como herramientas de dominación. Sí, claro, a él le vino como anillo al dedo el desastre económico que nos está hundiendo prácticamente a cientos, es más, miles de millones de empresas en todo el mundo y no menos de unos 4,000 millones de trabajadores en toda la Tierra. La visión gnóstica aporta claridad al misterio tenebroso y luciferino del marxismo. No hay nada nuevo al respecto, salvo la adicción al ateísmo sin Dios, reemplazado este marxismo sin Dios, este ateísmo sin Dios, por una pseudo religión del cientificismo, que proporciona un dogma. Toda la gente tiene en algo que creer, o tiene que creer en algo para no enloquecer. Proporciona un dogma para aquellos que rechazan a Dios y la religión organizada, que es un número increchendo. La iluminación, dicen los marxistas, y por lo tanto la ascendencia a un plano superior, se logra a través de la gnosis o conocimiento de que el gobierno es el único Dios que necesitas. Por esa razón, hoy quiere Hueytlatoani ser el único que maneje, el único que distribuya los 6 billones de pesos del presupuesto de la Federación. Porque él es un Dios. Él quiere ser elevado a la categoría de Dios. El viejo y milenario y antiquísimo sueño de Satanás. Y que se va a concretar, desde luego, a la llegada del anticristo. Así que el gobierno es el único Dios que necesitas. Por eso lo llamo Hueytlatoani o Pejelopostli. En lugar de adorar a un rey o emperador como un semidios, como se hacía en Roma, enviado por los dioses del Olimpo, el Valhalla en la mitología germana, o el cielo, el hombre se adora a sí mismo como la divinidad más alta conocida. De modo que el hombre o la mujer más poderosa, el jefe de Estado, se sienta como un dios sobre todos los dioses menores, es decir, sobre nosotros, las personas normales. El marxismo generalmente se describe estrictamente en términos de economía y política. ¡Oh, error! ¡No! Tiene el marxismo un lado muchísimo más oscuro, muy bien conocido y mejor practicado por nuestro tirano en turno, el Pejelopostli. A menudo este aspecto ha sido descuidado por los historiadores y comentaristas sociales, dice mi padre. Esta es la oscura ideología moral
inmoral del marxismo, que se centra en tres herramientas, en tres armas principales. Les ruego poner mucha atención, queridos ciudadanos. Amigos, adversarios, enemigos, chairos, analfabestias y fifís, y familiares y vecinos. ¿Cuáles son las tres herramientas primordiales del marxismo, donde quiera que éste haya estado, esté o vaya a estar? Coerción, incluso por la fuerza de las armas, en un grado absoluto y perfecto. El robo, claro, disfrazado de exprópiese, como lo dijo cientos de veces el tal Hugo acá allá en Venezuela. Hugo Chávez. Me duele decir Chávez porque era uno de los apellidos de mi abuela. Coerción, robo y sexo. Sí, no he dicho sexualidad, dije sexo. En su más puro sentido genital, desprovisto del amor. Y por supuesto, de la reproducción. De ahí su obsesión por la homosexualidad, por el matrimonio igualitario, que ni es matrimonio ni es igualitario, por el aborto y por la destrucción de la familia. Esto lo garantiza el sexo libre de ataduras ético-morales y religiosas. La coerción, primera herramienta, primera arma de destrucción masiva, la entendemos muy bien en México, ya que hemos visto sus abusos más atroces en los estados comunistas y comenzamos a verla en todo México. El robo nos resulta un tanto familiar, ya que todas las sociedades marxistas, ya sean comunistas o socialistas, se basan en el robo, en la confiscación de las finanzas personales y el robo de la propiedad privada para hacerlo propiedad pública, pero realmente del gobierno, no de la sociedad, no de la comunidad. Por eso los nombres de comunismo y socialismo son un contrasentido. En realidad deberíamos decir estatismo. Toda la propiedad pasa a cuantos de unos vivales, como en estos momentos lo vemos en Venezuela, que Dios quiera esté a punto de ser invadida, para que recuperen todos los venezolanos dispersos sobre el planeta, que son docenas de millones, y todos los venezolanos que aún gimen en su hermosa tierra bajo la tiranía de un tal Nicolás Inmaduro. Sin embargo, el sexo, tercera herramienta, tercer arma de destrucción masiva, es algo que no solemos asociar con el marxismo. Pero en realidad el marxismo se basa en gran medida en la disociación, en la separación del sexo respecto del amor, respecto de la ternura y sobre todo respecto del matrimonio tradicional y natural y querido por Dios entre un hombre y una mujer. Porque como dice Francisco recientemente en su carta pastoral sobre el tema, varón y mujer nos creó. Esta noción del sexo para destruir a la sociedad y apoderarse estatistamente de las naciones nos llegó a través de la calenturienta imaginación de Friedrich Engels, quien afirmó que la familia tradicional no es más que un producto del capitalismo, y para alcanzar la utopía marxista, la familia, como la conocemos, debe ser destruida, debe ser deconstruida. Engels propuso que las antiguas sociedades tribales fueron los primeros marxistas, socialistas, comunistas, porque todo lo compartían colectivamente. Sí, tú tienes orejas, el burro tiene orejas, luego tú eres burro. Como todo lo compartían comunitariamente, eran comunistas. Vaya sofisma. Pero bueno, de ahí deriva que el concepto de propiedad privada para las tribus primitivas era un concepto extraño, que no se usaba. La familia tradicional también era un concepto y una realidad desconocida. Claro, Engels no toma en cuenta que lo primero que sucedió sobre la tierra con la aparición del hombre fue un hombre y su esposa, una mujer.
y que todos los demás descendientes de Adán y Eva, hasta la fecha, solamente nos podemos reproducir mediante la participación de un hombre y una mujer. La familia tradicional, pues, Engels afirmó que las antiguas sociedades tribales existían en una horda promiscua en la que no había restricciones. No había restricciones en las relaciones sexuales. Y cada vez más nos parecemos a las sociedades tribales. Sin embargo, con la aparición del feudalismo, estamos hablando de la Edad Media, y en última instancia del capitalismo, Edad Moderna, se creó y se hizo cumplir un sistema de matrimonio monogámico. Claro, Engels ignora todas las historias bíblicas y se cree, piensa estúpidamente, malévolamente, que es hasta el capitalismo cuando aparece el matrimonio monógamo. Con el único fin, dice Engels en su paranoia y su locura, con el único fin de permitir a los ricos y poderosos un medio para transmitir su riqueza material a sus hijos, manteniendo a los pobres separados de los ricos como una clase oprimida y explotada. ¿Cómo ven? Por lo tanto, dicen los marxistas de hueso colorado como el Pequelopostli, los ricos se mezclan entre sus propias familias, fifís, población buena, clase alta burguesa, mientras que los pobres se mezclan entre sus familias, clase baja o proletariado o chusma, y la estructura familiar en sí misma, padre, madre e hijo, sirve como un método para infundir respeto por la estructura jerárquica del capitalismo, manteniendo así a los ricos en el poder y a los pobres oprimidos. Bueno, esto que se lo trague un chavo burro de tercero de secundaria y aún de prepa, lo entiendo. En México, un país sobre el que se juró mantener a la gente, a su pueblo en la ignorancia, no me extraña que 33 o más millones de habitantes se traguen esta rueda de ferrocarril como si fuera la Eucaristía. Sí, como si fuera el camino, la verdad y la vida. Y por eso muchos millones de católicos, sedicentes católicos, dicen, le dan su voto a un monstruo marxista como lo es Manuel Andrés López Obrador. La contribución de Engels al marxismo es lo que condujo a la primera revolución sexual, no en Occidente, sino en la Rusia soviética en 1920. Durante esa década, el nuevo Estado comunista se embarcó en un experimento de liberación sexual. Se abrieron playas nudistas a lo largo del río Moscú, cerca de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. El intercambio comunista, llamado balanceo, fue alentado por el Partido Comunista e incluso requerido entre los líderes del partido. El balanceo, o sea, el swinger, el intercambio de parejas. El matrimonio en sí estaba muy combatido y desanimado por el régimen comunista. La homosexualidad fue alentada y alabada, y en esta nueva moral comunista, irónicamente, todo el experimento no duró mucho. ¿Por qué no duró mucho?, dice papá. Bueno, pues porque es antinatural. Los rusos aprendieron rápidamente o reaprendieron rápidamente el valor de la familia tradicional con la propagación desenfrenada de las enfermedades de transmisión sexual, la amplia difusión de la pornografía, que a menudo explotaba tanto a mujeres como a niños indefensos, y el colapso de todas las normas sociales en la Rusia comunista, seguida por el desarrollo de niños como adultos disfuncionales. El experimento duró solo una década y se consideró por los mismos jerarcas rusos un fracaso absoluto. Luego la Rusia soviética giró en la dirección opuesta, hacia la mojigatería. Incluso prohibió todas las formas de desviación sexual, se metió incluso en la conciencia de los ciudadanos y exigió a los rusos que siguieran el modelo familiar tradicional tanto como fuera posible, incluso haciendo que los temas sexuales al interior de la familia llegasen a ser considerados un tabú. De la seca a la meca, perdiendo el justo medio de la virtud
de la libertad, la castidad, y el juicio de una conciencia recta y profundamente ilustrada. Los errores de Rusia, que se pueden sintetizar como comunismo marxista, incluyeron no solo la destrucción de las economías de toda Rusia y del orden político, sino también la destrucción de la familia y de las normas sexuales. Lo que la Rusia soviética aprendió de su propia revolución sexual de 1920 es cuán efectiva puede ser la licencia sexual, el libertinaje sexual, para destruir una civilización. Por eso hoy los Estados Unidos de Norteamérica y otras muchísimas naciones, sobre todo España y México, estamos siendo destruidas por nuestro libertinaje sexual. Probablemente esta fue la razón, no probablemente, seguramente esta fue la razón por la cual los soviéticos alentaron la liberación sexual en Occidente, mientras sembraron simultáneamente las semillas del socialismo en las universidades occidentales, en los medios de comunicación, en Hollywood y en general en todas las industrias de entretenimiento. Lo que la Rusia comunista aprendió, siguiendo los preceptos de su propia ideología marxista, hasta su conclusión lógica, fue que la norma más efectiva, la forma más efectiva, dice mi padre, de poder destruir una sociedad, de desmantelar una civilización, es destruir a la familia tradicional mediante la licencia sexual. Este es el programa príncipe de México y de su actual sistema comunista, que encabezan Marcelo Ebrard, Diablo Cheslova, mejor conocida como Sánchez Cordero, Peje Loposli y toda la caterva de delincuentes que hoy están encaramados en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esto es lo que quieren. Dirigidos por su líder, y por eso le besan las garras, porque todos están complicitariamente pegosteados como muéganos para lograr hacer de México, como lo dice por ahí Fernández Larroña, esto va a durar décadas. Pues sí, si no nos ponemos vivos, si no nos ponemos pilas, como dicen los narcos, esto va a durar décadas, como duró en Rusia, como dura en Cuba y ya lleva durando en Venezuela, cuando menos 20 años. Una vez que la Unión Soviética entró en una guerra fría con el occidente cristiano, Nuestra Señora de Fátima tomó cierto lugar en la conciencia de los ciudadanos tanto de Rusia como del mundo occidental. Nuestra Señora de Fátima en 1917 nos advirtió que esta herejía agnóstica del marxismo infectaría primero a Rusia y desde Rusia infectaría al resto del mundo. Nuestra Señora se refirió a esto como los errores de Rusia. A menudo pensamos en estos errores de Rusia únicamente en términos de política y economía, pero esto es solo la punta del iceberg. Aquí en México, esto es solo la punta del iceberg. Los errores reales, los que más ama la mente luciferina del güey Tlatoani, Peje Loposli, son el abandono de Dios, de la verdadera religión, que nada más hay una verdadera, junto con la promulgación de la licencia sexual. Y esto es demasiado evidente en todos los estados de la República. Permanentemente, los católicos tenemos que estar luchando por salvar 2 vidas, contra el aborto, contra el matrimonio mal llamado igualitario y mal llamado matrimonio, contra la píldora abortiva, contra la licencia absoluta en términos de sexualidad. Ese es su verdadero programa. Y no es una tontería, es un acto genialmente luciferino. Es un proyecto de dominación para el que se necesita muchísima astucia. Si bien, como lo dije al principio, no tiene la formación, no tiene la instrucción, no tiene la sabiduría, no tiene la virtud, pero tiene la maldad de la serpiente para instalar todo esto con singular frenesí. Por eso la pandemia le cae como anillo al dedo.
Por eso el tenernos encerrados le cae como anillo al dedo. Por eso la destrucción de la economía le cae como anillo al dedo. Por eso no cede en continuar con sus proyectos faraónicos, que aunque él sabe que no se van a lograr porque son irrealizables, cuando menos dejará de apoyar a la empresa hoy herida de muerte, invirtiendo, según él, aunque ya sabemos que no es una inversión, sino un gigantesco y faraónico dispendio, no solo las obras del Tren Maya, el aeropuerto y Dos Bocas, sino ahora todo el presupuesto de la nación, porque se quiere apoderar de él, según lo vemos en su más reciente iniciativa de ley. Así que los errores, el abandono de Dios, repito, y de la religión que nos une con él, junto con la promulgación de la licencia sexual en ese programa de dominación que según Fernández Larroña va a durar muchas décadas, son los pecados sexuales, citados por los tres videntes de Fátima, como la razón principal de la caída al infierno de las almas fallecidas adheridas a estas perversidades, así como las consecuencias que sobre los vivos Dios permite que nos caigan. Claro, yo no creo en el castigo. Dios no castiga, Dios ama y redime y salva y siempre busca a la oveja perdida. Pero también sé perfectamente que los hombres perdonamos algunas veces. Dios perdona siempre a quien se arrepiente, pero hay alguien que nunca perdona, y ese se llama la naturaleza. Y hoy la naturaleza no nos perdona nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los que acabo de explicar. El abandono de Dios, la ruptura con Él y con el orden creado por Él, tiene consecuencias que estamos viendo como ineludibles. La licencia sexual, pues, es un tema común en las herejías gnósticas a lo largo de la historia, y el marxismo es el príncipe del libertinaje sexual. Los marxistas occidentales de hoy, tanto socialistas como comunistas, veamos España, por ejemplo, que tiene el gobierno marxista más cínico de la tierra, más cínico que el de Venezuela, son fuertes defensores de la licencia sexual, defendiéndola de las formas de teoría de género, feminismo y toda clase de perversidades y desviaciones. Lamentablemente, el espectro del marxismo también se ha abierto camino a través de la política en Norteamérica, a pesar de los esfuerzos de Trump por detenerla, encontrando su hogar principalmente en el Partido Demócrata. Una evaluación honesta de las políticas demócratas, de los políticos y en México de Morena, de las plataformas de los partidos, allá el Demócrata, aquí el Morena, se ve un fuerte cambio, un fuerte favorecimiento hacia el pensamiento marxista, y algunos políticos demócratas, morenacos, incluso buscan con anhelo el apodo de socialista. El éxito de las campañas de Bernie Sanders en 2016 y ahora en 2020 y de Biden muestra cuántos demócratas ya no tienen miedo de ser etiquetados como socialistas, y muchos incluso lo aceptan cínicamente. La juventud del Partido Demócrata, los jóvenes adscritos al Partido Demócrata, los jóvenes chairos adscritos a Morena, son abrumadoramente marxistas, sobre todo por su aferramiento al libertinaje sexual. Aquí y allá, al sur del Bravo y allende el Bravo. No pasarán otros 10 o 20 años antes de que el Partido Demócrata en Estados Unidos esté totalmente dirigido por los jóvenes marxistas actuales. Lo mismo sucederá con México si no ponemos un freno definitivo a este proyecto luciferino de dominación marxista, leninista, comunista, que hoy dirige el gran Tlatoani desde el trono del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México y de la República Mexicana.
El Partido Demócrata de las generaciones anteriores se está desvaneciendo rápidamente, igual en México. Los viejos priistas que dieron origen a todo este aquelarre luciferino están desapareciendo y hoy se pliegan a los dictámenes de los más jóvenes de pensamiento más perverso, encabezados por gentuza como Marcelo Ebrard, por ejemplo, entre otros muchísimos. Y tomando el tema de moda, el virus de Wuhan, o mejor dicho, la peste china, ha presentado, fíjense muy bien, a los políticos demócratas de todo el mundo, demócratas, o sea, marxistas, leninistas, comunistas, de incluso Europa, una extraordinaria oportunidad para tomar el poder y prolongarlo per secula seculorum, utilizando técnicas de mitigación pandémica. Por eso Pedro Sánchez dijo, sí, el fin último del coronavirus es el nuevo orden mundial, es la instalación del comunismo en España y en todo el planeta. En los Estados Unidos, por ejemplo, esta pandemia ha hecho mucho por hacer una distinción clara entre los gobernadores que retoman sus poderes de emergencia de mala gana y la disuelven rápidamente, como el gobernador republicano Parson de Missouri, frente a aquellos que abrazan con entusiasmo esos mismos poderes para el propósito de controlar la población y reordenar la sociedad, mientras se aferran a ellos el mayor tiempo posible, como el gobernador demócrata Whitmer de Michigan. Nunca la influencia marxista sobre el Partido Demócrata en Estados Unidos, nunca la influencia marxista como en el México del Pejelopostli han sido tan obscenas. Y el contraste con los líderes republicanos y con los mexicanos que el Pejelopostli llama fifí ha sido tan obvio y la brecha tan insalvable. Los demócratas, los marxistas, pues, abusan abrumadoramente de sus poderes de emergencia para remodelar la sociedad de acuerdo con los ideales marxistas, mientras que los republicanos como Trump limitan abrumadoramente sus poderes de emergencia con la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran antes de la pandemia. El virus peste china ha revelado en trayectoria marxista, claramente en trayectoria marxista, en Estados Unidos, al Partido Demócrata y a Morena en México, de la manera más evidente y contundente. Sirve como un recordatorio doloroso, y también en España, sirve como un recordatorio doloroso de que el marxismo no está muerto. El marxismo está vivo, vivito y coleando, trabajando arduamente las 24 horas del día, los 365 días de cada año para dominar a las sociedades que se dejen dominar lo más rápidamente posible. Con toda tristeza les comunico, mexicanos, pejechairos, pejeadictos, que mientras ustedes sigan votando por este monstruo y le sigan dando su apoyo, aparte de que, como lo dice el Papa Benedicto XVI, están excomulgados por darle su apoyo a un abortista, a un asesino de bebés nonatos, seguirán construyendo el desastre, seguirán colaborando al desastre en todos los rincones de nuestra querida patria mexicana. Así que les toca a ustedes reflexionar y cambiar su intención de voto para la próxima oportunidad, si no es que antes ejercer el poder de la sociedad para echar a un tirano que todos los días goza con su dosis de sangre, sobre todo de la sangre de nonatos. Y de la sangre de los que van a morir, de los que están muriendo, de hambre ya, por carecer del trabajo y por carecer de los apoyos fiscales y por carecer de los apoyos económicos que en todo país libre, cualquier gobierno con dos dedos de frente o cualquier gobierno no marxista ya ha distribuido con amplitud, oportunidad y hasta generosidad. Aquí no tenemos nada más que el dinero que nos quitan a los que sí trabajamos para dárselo a los que no trabajan y a los que tampoco quieren no solo trabajar, sino ni estudiar ni hacerse responsables de su propia vida. Claro, ya tienen a su Dios,
el Estado totalitario, representado por su Pejelopostli, el ídolo sanguinario que gobernó Mesoamérica al menos durante 2 siglos, mientras que llegaban los españoles a liberar a los aztecas mismos, y no se diga a las tribus circunvecinas, de una de las máximas tiranías que ha dado origen la historia de la humanidad, hoy rediviva en México, con sus cientos de miles de muertos, gracias al narcotráfico que hoy protege el nuevo dios Pejelopostli, antes Huitzilopochtli. Estados Unidos de Norteamérica es la última gran nación global que se interpone en el camino del marxismo totalitario a escala mundial. Si los Estados Unidos caen bajo el marxismo, el mundo también lo hará, por supuesto México. Es por esto que la influencia marxista en el Partido Demócrata, la influencia marxista, el ADN marxista en el Partido Morena, en Manuel Andrés López Obrador y en todo su gabinete, tiene que ser detenida, frenada. Y esto implica evitar que el Partido Demócrata tenga éxito en la política en Estados Unidos. Y esto implica evitar que el Partido Morena le parta la madre a México y siga teniendo éxito en la política, gracias a la ignorancia culpable e inducida de más de la mitad de la población, que todavía lo apoya. Si bien la participación católica como la mía en la política estadounidense es esencial para lograr este propósito, por limitada que esté, todos sabemos que no será suficiente la influencia del pensamiento católico para detener este apocalipsis, ni en los Estados Unidos ni en México. Algo más tenemos que hacer, pero sobre todo en México, algo que está siendo dinamitado rápidamente en todos sus cimientos: la familia, el matrimonio, la religión, la independencia, la libertad, la libre empresa, la economía. Por un proyecto dirigido no por un oligofrénico, no por un idiota en términos psiquiátricos, como lo sostuve durante varios años, sino por un perverso paranoico y psicópata que goza de cabal lucidez. Aunque no sepa ni hablar ni escribir, sabe lo que hace. Y su príncipe es el príncipe de este mundo. Como se lo dijo Cristo: vuestro padre es Lucifer, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Nos vemos pronto.